Hola a todos, mi nombre es Sebastián Kirikian y soy el docente a cargo de las clases teóricas de Físico-Química en el primer cuatrimestre para el turno noche. En este video vamos a introducir el potencial químico y aprender para qué lo vamos a utilizar. Es un concepto clave que atraviesa la mayoría de los temas de la materia. Primero, vamos a ver rápidamente los objetivos que queremos lograr. Número 1. Comprender el potencial químico y su aplicación para la descripción de sistemas en equilibrio. Número 2. Entender que el mismo es una magnitud clave para todos los que estudiamos los procesos químicos y la termodinámica. Número 3. Relacionar el potencial químico con variables que son fácilmente medibles en la práctica. Y por último, usar el potencial químico como herramienta para el análisis de sistemas en equilibrio. Antes que nada, vamos a recordar lo que ya en un momento mencionamos en videos anteriores, que el potencial químico para un sistema multicomponente es la propiedad parcial molar de la energía libre de Gibbs respecto a cada componente. Es decir, es la variación de la energía libre de Gibbs ante un agregado diferencial de un mol de un componente a presión, temperatura y composición constante. Lo que aprenderemos durante todo este video es su utilidad como criterio de espontaneidad. Para lograr un correcto entendimiento, vamos a analizar las situaciones más sencillas que luego iremos particularizando. Empezaremos desarrollando el diferencial de la energía libre de Gibbs para una sustancia pura. Partiremos de la ecuación general de Gibbs y lo primero que vamos a notar es que la energía libre de Gibbs de una sustancia pura depende de la presión y la temperatura, por lo cual la energía libre de Gibbs es el criterio de espontaneidad por excelencia, ya que es en la mayoría de los procesos fácil mantener la presión y la temperatura constantes. Si desarrollamos las derivadas de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura y la presión, obtendremos las siguientes expresiones. Y acá vamos a tomarnos un momento para analizar las mismas. A esta altura de la carrera tenemos que acostumbrarnos a interpretar desde un aspecto termodinámico todas las ecuaciones que vemos. La primera derivada dice que ante un aumento de la temperatura a presión constante, la energía libre de Gibbs va a disminuir, ya que la entropía siempre es positiva. Mientras que la segunda derivada dice que ante un aumento de presión a temperatura constante, la energía libre de Gibbs aumenta, ya que para todas las sustancias puras el volumen es positivo. A su vez, la utilidad de estas expresiones radica en que podemos calcular la entropía y el volumen a partir de conocer cómo varía la energía libre de Gibbs ante cambios en temperatura o presión. Si ahora consideramos un mol de sustancia, las propiedades extensivas que mencionamos, la energía libre de Gibbs, la entropía y el volumen, pasan a ser propiedades intensivas, pero el análisis de la ecuación general de Gibbs y las derivadas es análogo. Hasta acá no dijimos nada con respecto al estado de reacción en el líquido o sólido y a pura ni en qué condiciones de presión y además suponer un cambio en la presión. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a particularizar este sistema y así sacar el término del diferencial de presión. Si queremos estudiar cómo cambia la energía libre de Gibbs ante un cambio en la presión, tenemos que integrar esta ecuación. Y para lograr eso necesitamos condiciones de contorno. Dijimos que queríamos estudiar cómo cambia la energía libre de Gibbs molar ante un cambio en el sistema. En este caso el cambio será de la presión 1 a la presión 2. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs molar también cambiará entre los estados G1 molar y G2 molar, que corresponden a la misma temperatura y cada uno a su respectiva presión. Planteadas estas condiciones, podemos escribir la integral. El lado izquierdo de la ecuación es fácil de resolver, pero la integral del lado derecho tiene una función del volumen molar que debemos analizar cómo resolverla. Tenemos que determinar si el volumen molar tiene relación con la presión. Como estamos hablando para líquidos y sólidos, el volumen molar prácticamente no cambia con la presión, ya que los mismos se consideran sólidos y líquidos incompresibles, por lo cual es una constante y la podemos sacar de la integral. Además, es una magnitud muy chica, por lo tanto podemos eliminar el término que queda multiplicado por el delta P. Resolviendo la integral y teniendo en cuenta estas expresiones nos queda, por lo tanto, la energía libre de Gibbs molar para líquidos y sólidos solo depende de la temperatura.
Esto es importante en la industria ya que la mayoría de los procesos que trabajan con líquidos incluyen bombas y válvulas que aumentan y bajan la presión de los fluidos continuamente. Poder implementar cambios en la presión del proceso sin tener grandes cambios en las magnitudes molares, lo cual más adelante entenderemos que implica que no vamos a tener ni cambios de estado ni cambios en las propiedades intensivas, es fundamental. Dada la importancia de la energía libre de Gibbs molar, se le asigna un nombre particular que es el potencial químico, y el mismo será nuestro parámetro favorito a tener en cuenta a la hora de definir la espontaneidad de un proceso. Vamos a continuar haciendo el primer análisis de un proceso en equilibrio, desde el enfoque del potencial químico. En este caso, el sistema es un cubo de agua pura en contacto con agua líquida, y el cubo está derritiéndose, es decir, en proceso de fusión. En este proceso, un pequeño número de moléculas de agua que están en fase sólida se transfieren a la fase líquida. Nuestro objetivo va a ser responder las siguientes preguntas analizando el proceso termodinámicamente en función del potencial químico. 1. ¿Es el proceso espontáneo? Y 2. Si el sistema está en equilibrio. Lo primero que tenemos que plantear es un balance de masa, o moles en este caso, para poder seguir bien la transferencia de moles que tenemos de una fase a la otra. En este balance de masa, el número de moles de agua en la fase líquida más el número de moles de agua en la fase sólida sería nuestra situación inicial, y del lado derecho de la ecuación vamos a encontrar lo mismo, pero para cada una de las fases le estamos sumando o restando el número de moles que se transfieren de una fase a la otra, o sea, el diferencial de moles. Los signos que acompañan estos diferencial de moles tienen que ser congruentes con la situación que estoy planteando. En este caso, agua que pasa del estado sólido al estado líquido, es decir, moles o diferencial de moles que pasan del estado sólido al estado líquido. Vamos a considerar que la presión y la temperatura son constantes. Esto implica que el sistema ya está en equilibrio térmico y en equilibrio mecánico. Lo único que vamos a analizar es el equilibrio material. Por lo tanto, nos conviene desarrollar la energía libre de Gibbs, ya que esta varía con respecto a estos dos parámetros. Para esto vamos a partir desde el teorema de Euler, que en este caso lo vamos a extender para un sistema de más de una fase. Conociendo los moles que tengo en cada fase, en cada uno de los momentos que estoy considerando del proceso, y el teorema de Euler, puedo plantear el delta G como la diferencia de la energía libre de Gibbs en el momento final menos el momento inicial. Desarrollando, llegamos a la ecuación final para el delta G de este proceso, que depende de la diferencia de potencial químico entre el estado sólido y líquido del agua. Es importante notar que acá, en la manera en la que planteamos el balance de masa, el diferencial de moles siempre va a ser mayor que cero. Por lo tanto, la espontaneidad de este proceso va a depender solamente de los potenciales químicos. Ahora analizaremos la ecuación que obtuvimos. Como recién dijimos, el diferencial de moles siempre va a ser positivo. Por lo tanto, que este proceso sea espontáneo o no, va a depender únicamente de la diferencia entre los valores del potencial químico del agua en el estado líquido contra el potencial químico del agua en el estado sólido. Si el potencial químico en la fase líquida es mayor que en la fase sólida, entonces el delta G es positivo y por lo tanto el proceso no es espontáneo. Es decir, en las condiciones de presión y temperatura que se evalúe el potencial químico del líquido es mayor que el del sólido. Por lo tanto, el proceso no se desarrollaría en el sentido que nosotros planteamos, sino que en el contrario, es decir, en estas condiciones el agua se congelaría. Si ambos potenciales químicos son iguales, significa que el proceso está en equilibrio. No existe transferencia de masa a nivel macroscópico de una fase a la otra. Para el agua, esta situación se da a 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Si el potencial químico en la fase líquida es menor
que en la fase sólida significa que el proceso va a ser espontáneo, ya que el delta G en esta condición va a ser negativo. Es decir, ocurre la fusión y hay transferencia de masa en la dirección en la que nosotros planteamos el problema. Analizar estas tres situaciones nos lleva a responder las primeras dos preguntas que nos planteamos al principio. Primero, ¿el proceso es posible o no es posible? El proceso va a ser posible siempre y cuando el potencial químico de la fase líquida sea menor que el de la fase sólida. Y eso va a cambiar en función de las condiciones de presión y temperatura que yo esté considerando. Por otro lado, ¿el proceso está en equilibrio o no? Se responde de la misma manera que antes. Si las condiciones de presión y temperatura se dan tal que se dé el equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida, entonces el proceso va a estar en equilibrio. Por otro lado, también podemos sacar conclusiones interesantes. Por empezar, las especies siempre tienden a dirigirse hacia la fase en la que puedan minimizar su potencial químico. Y segundo, el equilibrio se alcanzará en aquellas condiciones en las cuales el potencial químico de cada especie tenga el mismo valor en cada una de las fases del sistema. Conociendo un poco más lo que es el potencial químico, ahora queremos explicar los distintos cambios de fases que se dan para las sustancias puras. En el inicio de esta presentación vimos que la derivada de la energía libre de Gibbs molar, es decir, el potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante, es la menos entropía molar. Eso significa que si quisiéramos analizar cómo es un gráfico del potencial químico con respecto a la temperatura, encontraríamos que son rectas con pendientes de valor menos entropía molar. Dicho esto, nosotros podríamos suponer que un gráfico del potencial químico versus la temperatura sería simplemente una recta de pendiente negativa. Esto no es del todo cierto, ya que nosotros sabemos que la entropía cambia visiblemente su valor en función del estado de agregación en el que se encuentra la sustancia a analizar. Por ejemplo, sabemos que la entropía en el estado de agregación sólido es menor que la entropía en el estado de agregación líquido y es mucho menor que la entropía en el estado de agregación de vapor, ya que a medida que vamos cambiando de fase empieza a aumentar cada vez más el desordenamiento molecular. Dicho esto, nosotros nos vamos a encontrar en un gráfico de potencial químico versus temperatura tres rectas con tres pendientes distintas que cada una va a representar cada uno de los estados de agregación. Antes de seguir analizando este gráfico tenemos que notar que el mismo se construye a presión constante. Por lo tanto, lo único que va a variar el potencial químico va a ser justamente la temperatura. Para determinar cuál va a ser el estado de agregación en el que se va a encontrar la sustancia pura para cada temperatura, lo que tenemos que analizar es en qué fase es más estable. Eso significa en qué fase el potencial químico es menor a esa misma temperatura. Por ejemplo, para temperaturas menores a la temperatura de fusión marcada en el gráfico, la fase predominante es la del estado sólido, porque para cada una de esas temperaturas, la fase que tiene menos potencial químico es justamente el estado sólido. Para temperaturas entre la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, la que tiene menor potencial químico es el estado líquido, y para temperaturas mayores a la temperatura de ebullición, la que tiene menor potencial químico es el estado vapor. Finalmente podemos ver en las intersecciones de las gráficas del potencial químico para dos fases distintas que son los puntos donde el potencial químico entre esas dos fases se iguala. Es decir, son los puntos de equilibrio entre las dos fases. Por ejemplo, para el caso del agua pura, si este gráfico estuviese hecho a una presión constante de una atmósfera, el punto de la temperatura de fusión correspondería al punto de 0 grados centígrados, como el caso que analizamos recién. Y el punto de la temperatura de ebullición correspondería a los 100 grados centígrados. En esos dos puntos se cumple la igualdad entre los potenciales químicos del estado sólido con el líquido y el potencial químico del estado
líquido con el estado vapor. Ya conocemos el potencial químico para sustancias puras en sus tres estados de agregación. Ahora, ¿qué pasaría si queremos estudiar qué sucede en una reacción química? Lo primero que tenemos que entender es que las especies cambian. Es decir, no vamos a tener la misma sustancia desde el momento que inicia la reacción hasta que la misma finaliza. Por otro lado, tenemos distintos tipos de reacciones. Unas en las que no hay cambio en los estados de agregación de los intervinientes en la reacción, es decir, reacciones homogéneas, y otros que se desarrollan en distintas fases, es decir, reacciones heterogéneas. Todos estos cambios los tenemos que tener en cuenta a la hora de los cálculos para poder hacer una correcta evaluación del potencial químico en una reacción química. Todo lo que tenemos que considerar es, primero, que siempre hay proceso de mezclado. Todos los intervinientes de la reacción van a estar mezclados en cada una de las fases en las que se desarrolle. No se van a quedar separados esperando su turno para reaccionar. Por lo tanto, en función de la conversión de la reacción, tenemos que considerar las distintas cantidades que hay en cada caso. Esto además implica que tenemos un sistema multicomponente, que hasta ahora habíamos estudiado solamente sustancias puras. Segundo, tenemos que considerar si hay cambios de fase, como ya vimos en el caso anterior, tenemos que plantear el potencial químico para cada una de las fases. Y por último tenemos que considerar el cambio en el número de moles. Como ya sabemos, el delta G de cualquier proceso es una propiedad extensiva y por lo tanto va a depender de la cantidad de moles presentes de cada interviniente de la reacción. Dicho todo esto, vamos a empezar a analizar sistemas multicomponentes y lo vamos a hacer desde su versión más sencilla, es decir, un sistema de solo dos componentes, sin restricciones en su estado de agregación, de forma tal que las ecuaciones que vamos a derivar nos van a servir para cualquier estado de agregación. Ahora, la energía libre de Gibbs va a depender, además de la presión y la temperatura, de la composición del sistema, es decir, queremos estudiar cómo evoluciona la energía libre de Gibbs si perturbo el sistema cambiando el número de moles de 1 o de 2. Por lo tanto, necesitamos encontrar una ecuación fundamental nueva para la energía libre de Gibbs que incluya el número de moles de las distintas especies. Por lo cual vamos a partir de la definición de la diferencial para la función planteada. En esta ecuación nos encontramos con la entropía y el volumen, pero además nos encontramos con la propiedad parcial molar de G con respecto al componente 1 y al componente 2, las cuales corresponden con la definición de potencial químico para sistemas multicomponentes. Reemplazando cada diferencial por su definición, nos queda la variación de la energía libre de Gibbs para un sistema bicomponente. O, generalizando esta ecuación para I componentes y alfa fases, nos queda la ecuación general de Gibbs para sistemas multicomponentes, donde mu y alfa es el potencial químico del componente I en la fase alfa y queda definido como la propiedad parcial molar de la energía libre de Gibbs con respecto al componente I. El potencial químico es decisivo a la hora del análisis de situaciones en equilibrio, ya que él mismo determina, recordando la definición de ppm, cuánto cambia la energía libre de Gibbs ante un aumento infinitesimal en los moles del componente I. El potencial químico no deja de ser una derivada. Por lo tanto, si graficáramos G versus NI, o el componente que nos interesa estudiar, AT, P y todos los otros componentes constantes, el valor del potencial químico será la pendiente de la recta tangente en un punto de interés. Por ejemplo, NI en la condición A o NI en la condición B. Como la recta tangente cambia punto a punto, el potencial químico también, lo que hace evidente el hecho de que el mismo depende de la composición del sistema, como cualquier propiedad parcial molar. Además, es importante que entendamos que cuando estudiamos el equilibrio de un sistema, lo que nos interesa es obtener una expresión para G total, de manera de poder encontrar o no un mínimo en esta propiedad extensiva en las condiciones de operación. Si en esas condiciones de operación no se encuentra un mínimo, el proceso no está en equilibrio.
Ahora vamos a estudiar la situación de equilibrio para un sistema multicomponente. En este caso, un sistema que tiene dos regiones, la región A y la región B, donde se estudia la transferencia de moles del componente I de la región A a la región B. Ejemplos de este tipo de sistema en la industria hay muchísimos. Por ejemplo, torres de absorción, torres de extracción líquido-líquido, quench, scrubbers y demás. Todo sistema donde un componente de interés viaje desde una fase X a otra fase Y es un proceso de este estilo. Para analizar si el sistema en cuestión está o no en equilibrio, vamos a partir de la ecuación general de Gibbs para sistemas multicomponentes que recién desarrollamos. Si la misma la particularizamos para T y P constantes, entonces nos va a quedar la siguiente ecuación. Como la energía libre de Gibbs es una propiedad extensiva, se cumple que la energía libre de Gibbs total es igual a la suma de la energía libre de Gibbs en cada una de las fases, en la fase A y en la fase B. Por lo tanto, lo mismo pasa con los diferenciales. Reemplazando cada diferencial de G por su expresión correspondiente a la ecuación general de Gibbs y considerando que solo hay cambios en los moles del componente I, nos queda la siguiente ecuación. Consideramos según la figura que los moles se transfieren desde la región A hacia la región B, es decir que estamos considerando que el diferencial de moles del componente I es negativo. Reemplazando todas estas ecuaciones, llegamos a una expresión similar que para el caso del agua pura. Acá también podemos analizar la espontaneidad del proceso a través de los valores de los potenciales químicos en ambas regiones. Otra vez, igual que en el caso del agua derritiéndose, vamos a notar que la transferencia de moles va a ser desde la zona con mayor potencial químico hacia la zona que tenga menor potencial químico. Por lo tanto, el potencial químico, además de ser el aporte de cada mol de cada componente a la energía libre Gibbs, es el responsable de la transferencia de masa. También se sigue cumpliendo lo mismo que para sustancias puras. El potencial químico de cada componente tiene que ser igual en todas las fases para considerar que el proceso está en equilibrio. Y por último vamos a marcar que la energía libre de Gibbs se elige como variable de análisis porque depende de la temperatura, de la presión y de los moles del componente I o de la fracción molar del componente I. Todas estas propiedades que se pueden medir y en particular la temperatura, la presión y la fracción molar son propiedades intensivas del sistema, lo cual nos independiza del tamaño del sistema. Podríamos tomar una muestra del sistema y hacer exactamente el mismo análisis. Ahora vamos a analizar el potencial químico para un mol de un gas ideal puro a T constante. Como en los casos anteriores, vamos a partir de la ecuación general de Gibbs y plantear la integral, usando los límites de contorno que ya mencionamos con anterioridad. Es decir, cuando la presión cambia de P1 a P2, la energía libre de Gibbs molar cambia de G1 a G2. En este caso, nos encontramos con la dificultad de que el volumen molar no es ni chico ni constante con la presión. Esto marca que la energía libre de Gibbs molar tiene una fuerte dependencia con la presión. Para poder resolver la integral vamos a necesitar una expresión del volumen molar con respecto a la presión. Ya que es un gas ideal, vamos a recurrir a su ecuación de estado, es decir, la vieja y confiable P por B igual a N por R por T. Reemplazando la integral y resolviendo la misma, llegamos a la expresión final que depende de las presiones P1 y P2. Vamos a definir un estado de referencia de P igual a un bar y lo llamaremos P estándar y se simboliza como P daga. Resulta que la energía libre de Gibbs de un gas ideal a la presión P está relacionada con su valor estándar según la siguiente ecuación. Como ya sabemos, la energía libre de Gibbs molar es el potencial químico. Entonces tenemos ante nosotros la expresión para el potencial químico de un gas ideal puro, la cual depende de a qué temperatura y presión se esté operando y se referencia a la P daga. Ahora que conocemos la expresión para el potencial químico de un gas ideal puro, estamos en condiciones de evaluar qué sucede cuando tenemos una mezcla de gases ideales. Vamos a considerar un sistema donde inicialmente tenemos dos gases A y B y se encuentran cada uno en un recipiente, unidos por una válvula que está cerrada. En esta situación, cada gas está puro y el potencial químico en cada cámara es el del gas puro. Con esta información ya podemos plantear la energía del libre Gibbs
inicial aplicando el teorema de Euler. Y si en esta ecuación reemplazamos la expresión del potencial químico por el potencial químico de un gas ideal puro, nos queda la siguiente ecuación. Una vez que se abra la válvula, los gases se mezclarán. Por lo tanto, en todo el sistema tendremos una mezcla de gases de A y B, donde cada gas tendrá su propia presión parcial P sub A y P sub B. En esa instancia, la energía libre de Gibbs total es la de la ecuación que vemos a continuación, donde notemos que es análoga a la ecuación del estado inicial, pero usando las presiones parciales de cada gas. Recordando la ley de Dalton, vamos a reemplazar cada presión parcial por su fracción molar y la presión del sistema. Por último, vamos a reemplazar los números de moles de cada componente por el número de moles totales multiplicado por su fracción molar. Finalmente, para evaluar el delta G del proceso, resta hacer la diferencia entre la situación final e inicial. Como la fracción molar siempre es un número menor a 1, su logaritmo siempre va a ser negativo. Por lo tanto, los dos términos del paréntesis van a ser siempre negativos y como n, r y t solo pueden ser positivos, el delta G de mezcla es negativo para cualquier composición. Esto implica lo que ya intuitivamente podíamos suponer, que para cualquier proporción de gases, la mezcla entre gases ideales es siempre espontánea. Por otro lado, si volvemos a tomar la ecuación de G final y la expresamos de la siguiente manera, donde μAm y μBm son los potenciales químicos de A y B en la mezcla, y podemos ver que el potencial químico de la mezcla es igual al potencial químico del componente I daga más RT logaritmo natural de P sobre P daga más RT logaritmo natural de la fracción molar. Lo que podemos notar es que el potencial químico de la mezcla incluye el potencial químico del componente I cuando está puro. Por lo tanto, ya que el término RT logaritmo natural de XY es siempre negativo, nos llega a la conclusión final de que el potencial químico de un gas ideal en la mezcla es siempre menor que el potencial químico de ese gas ideal cuando está puro. Por este motivo es tan difícil y económicamente costoso obtener gases completamente puros. Por ejemplo, en la producción de hidrógeno, la pureza máxima que se logra alcanzar es del 99,93%, siendo que para la etapa de purificación del mismo se necesitan entre 5 a 6 torres absorbedoras. Para finalizar esta presentación, vamos a ver cómo podemos relacionar el potencial químico con las otras variables termodinámicas. Como sabemos, la energía libre de Gibbs es igual a la energía interna más presión por volumen menos temperatura por entropía. Si reordenamos esta ecuación, nos queda de la siguiente manera. Si además consideramos un cambio infinitesimal en la energía interna, vamos a llegar a la siguiente ecuación, en la cual si reemplazamos el diferencial de G por la ecuación general de Gibbs para un sistema multicomponente, nos queda. Finalmente, notemos que si mantenemos el volumen y la entropía constante, llegamos a que la derivada de la energía interna con respecto a NI, pero a volumen y entropía constante, y todos los otros componentes constantes, es el potencial químico. Entonces podemos ver que el potencial químico también muestra cómo varía U cuando varían los moles del componente I, pero a volumen, entropía y todos los otros componentes constantes. También se pueden encontrar expresiones similares que relacionen el potencial químico con la energía de Helmholtz y la entalpía. Por lo tanto, calculando una sola propiedad parcial molar en un sistema a temperatura, presión y composición constantes, podemos determinar cómo cambian las otras funciones energéticas bajo distintas condiciones. Esto hace que el potencial químico sea tan importante, ya que haciendo una medición relativamente sencilla, puedo llegar a calcular
variables energéticas que son difícilmente calculables debido a que es necesario, por ejemplo, mantener el volumen y la entropía constante en un mismo sistema, lo cual es bastante más difícil de lograr que la temperatura y la presión. Esto hace que el potencial químico sea una unidad fundamental en química y termodinámica. Con esto finalizamos la presentación de potencial químico y espero que les haya servido de utilidad para empezar a entender el tema. Cualquier cosa lo pueden consultar en los horarios disponibles que van a ser los análogos a como si estuviésemos en la facultad, vía mail. Saludos.